Por eso David decía: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted nota en estos primeros 5 versículos leídos, todo lo que el salmista habla, lo habla en tiempo presente. Por eso dice: Él es quien te perdona, Él es quien te sana, Él es quien te rescata, Él es quien te sacia, Él es quien te libera. No está hablando en un tiempo futuro, tampoco está hablando en un tiempo pasado. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que Dios es un Dios de hoy. Y hoy, sí, hoy este día, tú puedes y debes de creer que Dios está a tu lado y puede cambiar ese diagnóstico, puede cambiar la realidad que estás viviendo. Por eso el salmista, y voy a leer todo este salmo, porque a mí me fascina el Salmo 103. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque dice la Escritura que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Al contrario, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido Jehová su misericordia sobre los que le temen. Yo quiero que piensen lo que ese versículo 11 dice. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Él ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué quiere decir misericordia? Simple y sencillamente favor inmerecido. En otras palabras, Dios está diciendo: mi favor está sobre aquellos que me creen y me temen a mí. Y este favor, dice, será tan grande, porque dice: ha engrandecido. Y luego dice que así como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sáquese de la cabeza, de su corazón, que usted no es merecedor de acercarse a Dios, o no es digno de acercarse a Él en clamor, en pedir a causa de una necesidad que pueda estar cruzando. Su palabra dice que ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Él no está viendo nuestro pecado, pero sí nuestra necesidad. Obvio, si usted le pidió perdón a Él por sus pecados. De hecho, debo decirle algo: no hay nada tan malo que el hombre haga que provoque que Dios se le ame menos. Simplemente Dios es amor, Él no cambia. Y luego dice este versículo 13, y esto a mí me ministra grandemente. Dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, una vez más, de los que le temen. ¿Por qué? Versículo 14. Porque Él, dice la Escritura, se acuerda de nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Su palabra lo dice: se acuerda que somos polvo. Pero el hombre, dice la Escritura, el verso 15, como la hierba son sus días, florece por la mañana, pero una vez viene el sol, su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Una vez más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Qué importante es vivir para Dios y saber que por causa de guardarnos y vivir para Él, nuestros hijos alcanzarán misericordia sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, por supuesto. Jehová estableció, dice, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y luego dice el salmista: bendecida Jehová a vosotros sus ángeles. Este pasaje a mí me encanta, porque luego dice: poderosos en fortaleza, que ejecutáis la voz de su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. La Biblia declara que los ángeles son poderosos en batalla y que solo están esperando una orden de Él para venir y asistir a quien lo pida, a quien pida esa ayuda. Es por eso que usted y yo tenemos que saber que los ángeles del Señor están a nuestra disposición y hay que clamar para que ellos nos ayuden en medio de cada batalla que estamos librando. Y luego dice la Escritura: bendecida Jehová,
vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, y en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Esta noche yo quiero que oremos, y antes de orar quiero traerle una breve, pero muy breve reflexión basado en lo que estos versículos 13 y 14 del libro de los Salmos capítulo 113 hemos leído. La Biblia dice que así como el Padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque reconoce nuestra condición. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él se compadece de nosotros. Entonces yo quiero que esta noche usted impregne en su corazón, escribe en lo profundo de su corazón este pensamiento: Dios se compadece de los que en Él confían. Por eso leí todo el Salmo, porque usted encuentra que el Señor hace misericordia para con aquellos que le temen. Dicho en otras palabras, para quienes guardan sus mandamientos. Dicho en otras palabras, para aquellos que creen y esperan en Él. Entonces, Dios quiere que usted y yo nos grabemos este pensamiento, que Él se compadece de los que en Él confían. Así es que esta noche yo quiero que usted allí en casita pueda decir: yo confío en Dios. Dígalo: yo confío en Dios. ¿Cómo así? Es que yo confío que todo estará bien, aun cuando hoy por hoy las cosas no estén marchando bien. Yo confío en Él y sé que todo obrará para bien, porque su palabra dice que a quienes aman a Dios todo le ayudará para bien. Y esta palabra dice que Él se compadece. En el capítulo 7 del libro de Lucas encontramos una historia de una mujer que había perdido a su marido, y ahora lo único que le queda a su hijo también lo ha perdido, y va a enterrarlo. Pero dice la escritura que antes de salir de la ciudad, Jesús se aproximó, se apresuró y llegó cerca donde esta mujer estaba y se compadeció de ella. Vea este cuadro: esta mujer nunca le pidió ayuda a Jesús, pero seguro estoy que esta mujer había clamado a Dios misericordia para que su hijo no muriese. ¿Pudo haberlo evitado el Señor? Sí. Pero Él permitió que pasara por ese escenario de dolor. Así como muchas personas hoy por hoy están pasando por un escenario que no comprenden, no quisieran que fuera así. Amado mío, Moisés seguramente cuando estaba en el desierto se preguntaba: ¿pero qué fue lo que hice? ¿Por qué actué de esa manera? Seguramente yo no estuviera aquí ahora si hubiese sido diferente. Pero lo que pasa es que aun cuando Moisés quizás no entendía lo que estaba pasando en el desierto no es un buen lugar para estar para muchos. Pero si usted, al igual que Moisés, en pleno desierto se encuentra con una zarza ardiente, el desierto también puede ser su mejor lugar. Si en el desierto te encuentras como Moisés con una zarza ardiendo, el desierto puede ser el lugar que cambió el escenario en un antes y un después, y que otras personas serán alcanzadas por causa de tu proceso. Es por eso que esta noche no debes de quejarte por lo que estás pasando, sino darle gracias a Dios que estás en pie y saber que Dios está a tu lado y que Él puede cambiar esa realidad. A esta mujer dice la escritura que el Señor se acercó y le dijo: no llores más. A alguien Dios le está diciendo: no llores más. Pero vea lo que pasa. Antes de ello, Jesús se compadeció de esta mujer. Quiero que sepas esta noche: Dios se ha compadecido de ti. Sí, Él ha escuchado tu oración, Él ha escuchado tu lamento, Él ha escuchado y ha visto tus lágrimas. Por eso Él se ha compadecido y por eso estás en pie, por eso te conectaste. Quizás no entiendes el por qué o quién te compartió esta señal, pero es que Dios tenía una cita contigo para decirte: yo he visto tu clamor, he visto tus lágrimas, he escuchado desesperadamente cómo has orado y has clamado a mí, y estoy aquí para decirte: me he complacido de ti. Y al igual que a esta mujer, el Señor te dice: no llores más, porque algo está por suceder. Lo que más amaba esta mujer, lo que más amaba era su hijo. Hay personas que lo que quizás más les duele es haber perdido un trabajo, haber perdido la salud, saber que un ser querido está pasando por un problema tan complicado como el que está pasando. Pues cual sea lo que hoy por hoy te causa lágrimas y dolor, el Señor te dice: va a tomar su lugar. Porque el Señor le dijo a este muchacho: levántate,
Vea, el muerto, el que no se movía, el que no tenía vida, el que no podía oír. Cuando el Señor habla, lo que no podía oír va a empezar a oír. Lo que no se movía va a empezar a moverse. Y lo que no tenía vida va a empezar a recobrar vida. Porque cuando Él habla, algo pasa. Y esta noche Él está aquí para decirte: levántate, recobra ánimo, recobra tu fe, levanta ese nivel de fe, levanta ese ánimo, porque no todo está perdido. Hay esperanza porque Cristo está de nuestro lado. Y dice la Escritura que el Señor, después de que este muchacho se reincorporó, se lo dio a su madre, pero empezó a alabar a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dice, se lo dio a su madre porque comenzó a alabar a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que después del proceso tú tienes que saber que Dios te va a sanar, pero no para que te quedes haciendo lo mismo que estabas haciendo, sino para que ahora te conviertas en una persona que le des gloria a Él, que deja conocer a otras personas cuán bueno Dios ha sido contigo, cómo Dios te libró de la muerte, cómo Dios sanó tu cuerpo, cómo Dios cambió ese dictamen. Quizás estabas a punto de entrar a un lugar de cuidados intensivos y Dios evitó para que no llegaras allí, porque Él tenía un propósito para contigo. Jeremías capítulo 33 verso 6, y oramos. Dice que, por eso decía, el Señor se compadece de los que en Él confían. ¿Por qué se compadece el Señor? Porque reconoce nuestra condición, del versículo 14. ¿Cuál es nuestra condición? Delante de Él no somos nada, somos polvo, dice la Escritura. Él se compadece de nosotros. Entonces, por eso, por nuestra condición, porque sin Él no somos nada. Y tan bueno es Dios que piensa en nosotros. Dice el capítulo 33, verso 6 del libro de Jeremías: he aquí, dice el Señor a través del profeta, yo traeré sanidad y medicina. Alguien tiene que saber que ayuda del cielo viene para su vida, ayuda del cielo viene para su casa. El Señor dice: yo traeré sanidad y medicina a esa persona que está enferma. Esta tarde hablamos palabra de vida, palabra que viene de lo alto, palabra que transforma, palabra que cambia, y le decimos: ayuda viene del cielo, hay sanidad, dice el Señor, y habrá medicina. ¿Qué clase de medicina te va a dar el Señor? La palabra dice que su palabra es medicina para nuestros huesos. Dicho en otras palabras, Él te va a dar una palabra que te va a empoderar, una palabra que te va a vitalizar, una palabra que te va a mover, una palabra que te va a llevar a hacer lo que antes no hacía. Como dice el capítulo 4 del libro de Romanos, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Una palabra de Dios transforma nuestra forma de pensar y nos hace hablar a cosas que quizás antes no las veíamos, pero ahora por la fe la estamos declarando. Alguien tiene que empezar a declarar vida donde hay amenaza de muerte. Alguien tiene que empezar a declarar salud donde ahora hay una enfermedad. Alguien tiene que empezar a moverse por fe. Quizás estás postrado, debilitado, quizás has tenido mareos y náuseas, pero si estás escuchando esta palabra, yo quiero que cuando menos levantes tus manos y empieces a decir por la fe en la palabra: yo sé que Dios ha enviado sanidad a esta casa y yo la recibo en el nombre de Jesús. Y no solamente ha enviado sanidad, ha enviado medicina, y los curaré, dice el Señor. Oh, Pastor Omar, cuando estamos hablando de curar, estamos hablando de un proceso, porque hay que remover cosas, hay que desinfectar, hay que hacer algunas cosas para que la herida sane completamente. Por eso esta tarde el Señor te dice: yo quiero remover cosas que están allí para que tengas una genuina y verdadera sanidad. Y te revelaré abundante paz. El Señor dice: yo voy a enviar sanidad, yo voy a traer medicina, voy a curar tus heridas, te voy a dar paz y te voy a permitir que entiendas la verdad. Porque hay gente que no entiende el por qué está pasando lo que está pasando. Pero Dios te dice esta noche: voy a permitir que entiendas el por qué, voy a darte paz, voy a curar tus heridas, voy a traer sanidad y te voy a dar medicina.